todos, el Mallorca juega este sábado en el Real Arena ante la Real Sociedad y eso me da pie a contaros una historia que sucedió hace mucho tiempo, hace 36 años, pero que fue muy curiosa porque fue una oportunidad, fue un error histórico que se cometió, un exceso de confianza que significó posiblemente haber perdido la oportunidad de jugar por primera vez competiciones europeas. Os va a gustar esta historia, seguro, porque es muy curiosa. Seguro que los más veteranos la conocen, pero los más jóvenes con toda certeza que no. Así que, de la mano de Suzuki Technicars, nos vamos a la temporada 86-87 para contaros lo que sucedió en un Real Sociedad 7 Mallorca 1, por qué se produjo ese resultado y qué consecuencias produjo ese marcador tan escandaloso en el viejo estadio de Atocha. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Seguro que con toda seguridad habéis oído hablar del famoso ascenso de Logroño, del ascenso en el campo de las Gaunas. Eso fue en la temporada 85-86. Y en el 86-87 el Mallorca volvió a Primera División. No creáis que el Mallorca tenía un gran bagaje en Primera División. De hecho, aquella era su séptima temporada entre los grandes. En las anteriores había conseguido permanecer durante 3 temporadas consecutivas. Desde 1960 hasta 1963, había vuelto a ascender en 1965, bajó inmediatamente. Lo mismo sucedió en la temporada 68-69, la 69-70 también bajó. Y en la 83-84, a pesar de que se hizo un proyecto muy atractivo, el equipo comenzó mal, no supo luego remontar y también perdió la categoría. En 1986 se recuperó en ese histórico Logroñés 1 Mallorca 2 y en la temporada 86-87, contra todo pronóstico, el Mallorca no solo consiguió eludir el descenso, sino que firmó la mejor temporada de su historia en una liga que presentó una peculiaridad única. Fue la primera y última vez en la que la competición española se disputó a modo de playoff. Intentando imitar lo que sucedía en el baloncesto, los directivos de la Federación Española de Fútbol, en aquella época no existía la Liga de Fútbol Profesional, dividieron a los 18 equipos en 3 grupos. Los 6 primeros clasificados de la liga regular, es decir, de los 34 primeros partidos, iban a disputar 10 jornadas adicionales en las que se pelearía por el título de liga y por 2 plazas en competiciones europeas. El segundo grupo, los clasificados entre el 7º y el 12º puesto, disputarían un playoff alternativo, es decir, 10 jornadas más, en busca de una plaza para la Copa de la UEFA, mientras que los 6 últimos jugaron para eludir el descenso a Segunda División. Parecía imposible pensar que el Mallorca pudiera jugar un playoff por el título. Aquella fórmula resultó un fracaso absoluto, de hecho solo se llevó a cabo esa temporada porque, sobre todo en la zona media, los partidos en este playoff, en esas 10 jornadas adicionales, resultaron absolutamente intrascendentes
en la mayoría de los casos. Pero el Mallorca, contra todo pronóstico, está la temporada en la que el Mallorca le ganó 1-0 al Real Madrid en el Estadio Luis Sillar con el gol del Tronquito Magdaleno. Esta es la temporada también en la que el Barcelona no pudo con el Mallorca en la liga regular, porque luego en el playoff todo cambiaría. El Mallorca desde el principio se vino arriba, jugó muy buenos partidos con futbolistas muy reconocibles como Luis García, como Orejuela, como Zaki Badú, como Chano, como Magdaleno, como Troviani, como Hassan, como Paquete Higuera. El Mallorca tenía un verdadero equipazo, y ese equipazo llegó al Zenit en la jornada 33. Vamos a contar un poquito la historia de esa temporada y lo que pasó entre la jornada 33, la 34 y las consecuencias que hubo al final de la temporada. Como os he contado, el equipo estaba en la mejor temporada de su historia cuando en la jornada 33, la penúltima de la liga regular, recordad 18 equipos, 17 partidos en la primera vuelta y 17 en la segunda, en la jornada 33 el Mallorca recibió al Betis. Si el Mallorca conseguía la victoria, llevaba a cabo un hito sin precedentes: jugar el playoff por el título de liga. El Mallorca ganó por 3-1 en un partido histórico para los que aquel día recordamos todavía la gran exhibición del Mallorca en en el Estadio Luis Sillar, y la consecuencia fue esta. Aquí está la clasificación al final de la temporada al final de la jornada 33 de la temporada 86-87. Como veis, el Mallorca ocupaba en ese momento posiciones de europeas. A la Copa de la UEFA se clasificaban el segundo, el tercero y el cuarto. No había Liga de Campeones, el campeón de Liga disputaba la Copa de Europa, simplemente el campeón de Liga. Había después una plaza en la Recopa y los clasificados entre la segunda, tercera y cuarta posición disputaban la Copa de la UEFA. Esta es la situación en la jornada 33. El Mallorca llegó en cuarta posición. Y aquí es donde se produce una anomalía, un error histórico, un error que costó posiblemente disputar competiciones europeas. Seguro que habéis oído, sobre todo es habitual escucharlo en mallorquinistas antiguos, que el Mallorca llegó al final de la liga regular en posiciones europeas. No es verdad, el Mallorca llegó cuarto a la jornada 33, pero entre la jornada 33 y la jornada 34, la última de la liga regular, el Mallorca no tuvo más idea que hacer lo que vais a ver a continuación, y que fue una verdadera locura, una verdadera irresponsabilidad. Es que el Mallorca se marchó de gira en medio de la liga. Se fue a Marruecos, invitado por la Federación Marroquí de Fútbol. Recordad que Zaki Badú, al que veis aquí con la camiseta del Mallorca en primera fila, con Miguel Contestí y con Lorenzo Serra Ferrer. Zaki Badú era un verdadero ídolo en Marruecos, y el Mallorca desconectó por completo y se pasó 5 días en Marruecos, en los que además disputó un partido amistoso ante un equipo marroquí, y se olvidó por completo de la liga, se olvidó del partido que tenía que jugar en la última jornada en el viejo estadio de Atocha ante la Real Sociedad. Una Real Sociedad que estaba en mitad de la tabla, que no tenía ninguna opción de jugar el playoff por el título, pero que tenía un equipazo. ¿Y qué pasó? Pues lo lógico, el Mallorca llegó a Atocha totalmente desconectado, con los jugadores habiendo disfrutado de 5 días de vacaciones sin ningún control en Casablanca, en Marruecos, y el resultado fue el siguiente. El resultado fue este: Real Sociedad 7, Mallorca 1. Y como veis, la alineación de la Real Sociedad era espectacular, con Arconada, López Recarte, Gajate, Gorri, Larrañaga, Uría, Vaquero, Zamora, Mújica, Loren y Begiristain, con López Ufarte en el banquillo, el equipo que entonces entrenaba el galés John Benjamin Toshak. El Mallorca jugó con los titulares, o con casi todos los titulares, no con Zaki Badú, que tenía una tendinitis y no pudo jugar, pero como veis ahí estaban Luis García, estaba Paco Bonet, estaba Chano, estaba Izquierdo, estaba Pepe Bonet, estaba Pepe Crespi, Bernal, Higuera, Hassan y Magdaleno.
Sin embargo, no se trataba de que jugaran los titulares o que jugaran los suplentes. El equipo estaba física y mentalmente totalmente agotado. No estaba en condiciones de disputar un partido que era importantísimo, que se le hubiera podido ganar a una Real Sociedad que no se jugaba tampoco absolutamente nada, pero que se encontró con todas las facilidades del mundo, porque el Mallorca se las dio. Nunca se tuvo que haber producido esa gira en medio de la liga a Marruecos, y la consecuencia fue esta: que el Mallorca acabó la liga regular fuera de posiciones europeas, en la quinta plaza, porque el Sporting le adelantó, y así en estas condiciones llegó el Mallorca a las 10 jornadas adicionales de playoff. Unas 10 jornadas en las que el equipo físicamente ya no pudo, y la consecuencia definitiva fue esta: el Mallorca acabó la temporada en sexta posición, la mejor clasificación de toda su historia, pero a tan solo 3 puntos de diferencia de competiciones europeas. Fue el Sporting de Gijón, precisamente el equipo que le había arrebatado al Mallorca la cuarta plaza en la última jornada de la liga regular, el que acabaría disputando competiciones europeas esa próxima temporada. Nunca sabremos, será siempre una incógnita saber qué hubiera pasado si el Mallorca hubiera jugado ese partido en Atocha, en el viejo estadio de la Real Sociedad, con la plantilla en plenitud de condiciones físicas y sobre todo mentales. Es cierto que había una baja capital, que era la de Zaki Badou. Siempre quedará para la duda saber qué hubiera sucedido en ese encuentro en condiciones normales, pero lo cierto es que se regaló, fue un error histórico, y ese error histórico costó seguramente no haber disputado por primera vez en la historia competiciones europeas. Habría que esperar muchísimas temporadas más, hasta que, de la mano de Héctor Cooper, el Mallorca jugaría la Recopa de Europa. Su primer partido en competiciones europeas llegó en el verano de 1998 en Escocia, en Edimburgo, ante el Heart of Midlothian. Pero eso era otra historia. Os he querido acercar esta, que seguro que los más veteranos, como os he comentado al principio, recuerdan, porque coincide precisamente con el desplazamiento del Mallorca al Real Arena de San Sebastián, que no tiene nada que ver ya con ese antiguo campo de Atocha, este próximo sábado. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicar, espero que os haya gustado esta historia de batallitas del mallorquinismo vintage, que os hemos acercado, como siempre, de la mano de Suzuki Technicar. Gracias y hasta la próxima.